Lectura del libro de Mormón, el libro de Mormón capítulo 2. Mormón encabeza los ejércitos de los nefitas. Hay sangre y mortandad por la faz de la tierra. Los nefitas se quejan y se lamentan con la aflicción de los condenados. Su día de gracia ha pasado. Mormón obtiene las planchas de Nefi. Continúan las guerras aproximadamente 327 a 350 después de Cristo. Y sucedió que en ese mismo año empezó de nuevo a haber guerras entre los nefitas y los lamanitas. Y a pesar de mi juventud, yo era de grande estatura. Por tanto, el pueblo de Nefi me nombró para que fuese su caudillo, o sea, el caudillo de sus ejércitos. Y aconteció pues que a los 16 años de edad salí contra los lamanitas a la cabeza de un ejército nefita, de modo que ya habían transcurrido 326 años. Y ocurrió que en el año 327 los lamanitas vinieron contra nosotros con una fuerza sumamente grande, al grado de que llenaron de temor a mis ejércitos, de modo que no quisieron luchar y empezaron a retroceder hacia los países del norte. Y sucedió que llegamos a la ciudad de Angola y tomamos posesión de la ciudad e hicimos los preparativos para defendernos de los lamanitas. Y aconteció que fortificamos la ciudad con nuestras fuerzas. Pero a pesar de todas nuestras fortificaciones, los lamanitas vinieron sobre nosotros y nos echaron de la ciudad. Y también nos arrojaron de la tierra de David. Y emprendimos la marcha. Tremendo, ¿verdad? Porque ellos iban retrocediendo, pero ellos iban cayéndole encima, los lamanitas, a los nefitas. Y imagínense el temor, imagínense ese miedo de saber de que en cualquier momento iban a caer en manos de ellos y iban a ser muertos. Era tremendo. Entonces ellos iban huyendo hacia atrás. Pero vamos a ver qué pasó. Dice, sucedió que llegamos a la ciudad de Angola y tomamos posesión de la ciudad e hicimos preparativos para defendernos de los lamanitas. Y aconteció que fortificamos la ciudad con nuestras fuerzas. Pero a pesar de todas nuestras fortificaciones, los lamanitas vinieron sobre nosotros y nos echaron de la ciudad. Y también nos arrojaron de la ciudad de David. Y emprendimos la marcha y llegamos a la tierra de Josué, que se hallaba en la frontera del oeste, cerca del mar. Y aconteció que reunimos a nuestro pueblo con toda la rapidez posible para concentrarlos en un solo grupo. Pero he aquí la tierra estaba llena de ladrones y lamanitas, y no obstante la gran destrucción que se cernía sobre los de mi pueblo, no se arrepintieron de sus iniquidades, de modo que hubo sangre y mortandad por toda la faz de la tierra, así entre los nefitas como entre los lamanitas, y por toda la superficie de la tierra había una revolución completa. Y los lamanitas tenían un rey y se llamaba Aarón, y vino contra nosotros con un ejército de 44,000. Y he aquí yo le hice frente con mis 42,000. Y aconteció que lo derroté con mi ejército, de modo que huyó delante de mí. Y he aquí ocurrió todo esto y habían pasado ya 330 años. Y sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar tal como lo había profetizado el profeta Samuel. Porque aquí nadie podía conservar lo que era suyo, por motivo de los ladrones y los bandidos y los asesinos y las artes mágicas y las brujerías que había en la tierra. De modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Un pueblo que había sido altamente bendecido, que había contado con todos los privilegios por su testimonio. Habían recibido la visita del Salvador, habían obtenido un testimonio de él. Ese testimonio había pasado de generación a generación, pero llegó un momento en que se enfrió su espíritu. ¿Y qué es lo que pasó? La iniquidad había llenado tanto sus corazones que dejaron de creer. Y en ese momento dice, de modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. ¿Por qué? ¿Por qué sufrían? ¿Por qué lloraban? Porque habían sido bendecidos altamente, y ahora ¿qué eran? Ahora solo eran carne en manos de alguien para ser heridos y muertos sin ninguna esperanza. Y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo por tanto que Él sería misericordioso con ellos, para que se tornara de nuevo en un pueblo justo. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Wow.
Esto sí es fuerte. Muchas veces nosotros podemos pensar y creer de que podemos estar en el pecado y podemos vivir en él. Y vemos a nuestro alrededor y decimos, no pasa nada. Y seguimos en el pecado y decimos, pues no pasa nada. Y seguimos pecando. Y vemos a nuestro alrededor y seguimos diciéndonos y mintiéndonos a nosotros mismos, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa en esta escritura? Veamos bien lo que dice. Dice, pero he aquí fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento. Cuando ya vemos las consecuencias del pecado, cuando estamos sintiendo en nuestra carne el dolor por lo que hemos hecho y comienzan a venirse todas las consecuencias de nuestras malas decisiones, entonces dice, viene la aflicción a nuestras vidas, pero no es para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. O sea, no toda la vida. Nosotros podemos decir muchas veces, ve ese pues todo lo que hace y nada le pasa. Llegará su momento. Y entonces se vive ese dolor, ese pesar, pero no es para arrepentimiento. No lo es. Cuando nosotros nos arrepentimos, realmente es muy diferente. Y vamos a ver qué siguió pasando. Dice, y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contrictos. Antes bien maldecían a Dios. Uy, cuidado. Y deseaban morir, no obstante luchaban con la espada por sus vidas. Y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí y vi que el día de gracia había pasado para ellos. Qué tremendo. Esperamos la noche en la cual ya no se puede hacer nada. Llega un momento en nuestras vidas en que el Señor nos da largas, nos permite que nosotros podamos recapacitar, pensar, arrepentirnos, cambiar nuestra vida. Pero llega un momento en que ya no se puede hacer nada. Y el castigo, la justicia demanda y el castigo viene. Y es triste. El lamento de los condenados. Vamos a ver qué sigue diciendo. Y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí y vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y así habían pasado 344 años. Y ocurrió que en el año 345 los nefitas empezaron a huir delante de los lamanitas y fueron perseguidos aún hasta que llegaron a la tierra de Jasón, antes que fuera posible detenerlos en su retirada. Y la ciudad de Jasón se hallaba situada no lejos de la tierra donde Ammarón había depositado los anales para los fines del Señor, con objeto de que no fuesen destruidos. Y aquí yo había ido, de acuerdo con la palabra de Ammarón, y tomado las planchas de Nefi, y preparé una historia según sus palabras. Y sobre las planchas de Nefi hice una relación completa de todas las iniquidades y abominaciones, mas sobre estas planchas me abstuve de hacer un relato completo de sus iniquidades y sus abominaciones, porque aquí desde que he sido capaz de observar las vías de los hombres, he estado delante de mis ojos una escena continua de maldades y abominaciones. Qué tremendo. Un jovencito que empezó a crecer en medio de aquella rebelión manifiesta ante Dios, de iniquidad, de hechicerías, de maldades de toda clase. Y él, creciendo en medio de eso, sabía el mandamiento que tenía de escribir. Pero ¿cómo escribir tantas cosas tan terribles que estaban pasando? Vamos a saber. Sí, dice, ay de mí por causa de sus iniquidades, porque mi corazón se ha visto lleno de pesar por razón de sus maldades todos mis días. No obstante, sé que yo seré enaltecido en el postrer día. Y sucedió que en este año el pueblo de Nefi otra vez fue perseguido y echado, y aconteció que fuimos acosados hasta que hubimos llegado al norte a la tierra que se llamaba Shem. Y ocurrió que fortificamos la ciudad de Shem y recogimos a cuanto no fue posible de nuestro pueblo para que tal vez lo libráramos de la destrucción. Y aconteció que en el año 346 los lamanitas empezaron a acometer otra vez. Y aconteció que hablé a los de mi pueblo y los exhorté con mucha energía para que resistieran valientemente frente a los lamanitas y lucharan por sus mujeres y sus hijos y sus casas y sus hogares. Y mis palabras los impulsaron un tanto a tener vigor al grado de que no huyeron de los lamanitas, sino que los resistieron osadamente.
Y ocurrió que con un ejército de 30,000 hombres combatimos contra una fuerza de 50,000. Y sucedió que los resistimos con tal firmeza que huyeron delante de nosotros. Y aconteció que cuando huyeron los perseguimos con nuestros ejércitos y de nuevo tuvimos un encuentro con ellos y los derrotamos. No obstante, la fuerza del Señor no estaba con nosotros. Sí, nos vimos abandonados a tal grado que el Espíritu del Señor no moraba en nosotros. Por tanto, nos habíamos vuelto débiles como nuestros hermanos. Y se afligió mi corazón por motivo de esta gran calamidad de mi pueblo, causada por su iniquidad y sus abominaciones. Mas he aquí avanzamos contra los lamanitas y los ladrones de Gadiantón, hasta que de nuevo tomamos posesión de las tierras de nuestra herencia. Y había pasado el año 349, y en el año 350 concertamos un tratado con los lamanitas y los ladrones de Gadiantón, mediante el cual quedaron divididas las tierras de nuestra herencia. Y los lamanitas nos cedieron la región del norte, sí hasta el estrecho pasaje que conducía a la región del sur, y nosotros dimos a los lamanitas toda la tierra del sur. Una manera de tener un respiro, porque la guerra era encarnizada, habían pasado tantas cosas tan violentas realmente que era terrible ver aquellas mortandades terribles. Pero qué tremendo realmente cuando leemos las palabras de que no se arrepintieron, no buscaban a Dios. Más que todo dice que venían y hasta lo maldecían. Lo único que deseaban era morirse. Creo que muchas veces en nuestra vida llega ese momento en que decimos, no, mejor me quisiera morir con todo lo que está pasando. Pero Dios es maravilloso y nos ama. Somos sus hijos. Sé que a veces pasamos momentos muy, muy difíciles, pero no lleguemos al lamento de los condenados. Arrepintámonos de nuestros pecados y mejor mejoremos nuestra calidad de vida. No le demos cabida al enemigo para que él nos destruya por completo, como destruyó al pueblo nefita. No demos cabida para que nuestras vidas se hagan tan miserables al grado de que tengamos que ser destruidos por nuestros pecados. Que podamos ser fuertes, hermanos, y valientes. En el nombre de Jesucristo. Amén.